El contrachapado, también conocido como multilaminado, tripley o madera terciada, es un tablero muy conocido y su uso está muy extendido. Sin embargo, no todo el mundo sabe que existen diferentes tipos de contrachapado. Cada uno de estos tipos, a pesar de tener bastantes características en común, pueden tener diferencias que los hacen aptos para algunos usos concretos. En este video aprenderás los diversos tipos de contrachapado, los tipos de madera con el que se fabrica, sus posibles números de capas y sus grados. Algunos de los tipos más comunes de madera contrachapada son contrachapado lijado, contrachapado melaminado, contrachapado marino, contrachapado estructural y contrachapado flexible. En el contrachapado lijado, las capas frontal, superior e inferior se lijan para hacerlas uniformes y lisas. Tiene una alta calidad de acabado y una buena relación resistencia-peso. La madera contrachapada lijada no requerirá mucho lijado adicional y se usa comúnmente para la fabricación de gabinetes, paneles y estantes. También es fuerte y se puede utilizar en aplicaciones estructurales. El contrachapado melaminado se trata de tableros recubiertos de melamina con un fin claramente decorativo. También tiene la finalidad de reducir los costes asociados a la aplicación de acabados, aumentar la resistencia a la abrasión o rozamiento y mejorar la resistencia a la humedad. Aunque es habitual encontrarlos principalmente en colores blancos o grises, se pueden encontrar también imitando otras maderas. El contrachapado marino es el contrachapado más fuerte y resistente del mercado. Debido a los pegamentos de alta calidad que mantienen unidas las capas, este tipo de madera contrachapada es estructuralmente sólida y resistente a la humedad. Es una excelente opción para el sector náutico, muebles de exterior, baños, sótanos, revestimientos decorativos de paredes, tabiques, suelos y tejados. El contrachapado estructural es uno de los materiales de carpintería más populares para proyectos de interiores y exteriores. En su fabricación se emplean los pegamentos más robustos e impermeables, y se diferencia del contrachapado marino solo por el uso de especies menos valiosas. Aunque no sea tan resistente a la intemperie como el contrachapado marino, de igual manera se puede usar en el interior o exterior de un edificio. Es ideal para las construcciones internas, contrapisos, refuerzos de techo, refuerzos de paredes y vigas. El contrachapado flexible ofrece una mayor resistencia que otros materiales alternativos y son muy fáciles de curvar. Generalmente, las capas externas son más gruesas que la capa interna. El radio de curvatura que puede alcanzarse depende directamente del grosor del tablero. A medida que sea menor el espesor, más pronunciada puede ser la curva. Son ideales para la fabricación de elementos y estructuras decorativas curvas, por ejemplo, revestimientos de paredes con curvas o columnas, fabricación de mobiliario curvo, moldes, maquetas, juguetes, entre otras muchas aplicaciones. Estos tipos de contrachapado pueden ser fabricados a partir de diferentes tipos de madera. A continuación, veremos algunos de los contrachapados más comunes según la madera utilizada. El tablero contrachapado de Okoume tiene una textura bastante lisa y su color varía de un rosa pálido a marrón claro. No se curva fácilmente, es muy ligero, fácil de trabajar, resistente y se puede atornillar sin problemas. El contrachapado de Okoume es ideal para fabricar envases, embalajes y muebles que no soporten demasiada carga. El contrachapado de abedul es una opción intermedia. Tiene una perfecta relación entre precio, dureza y peso. Es muy resistente y bueno para atornillar con mucha estabilidad. El abedul es algo más pesado que el Okoume y su precio es un poco más elevado. El contrachapado de abedul es ideal para muebles de carga y como somier de cama ya que aguanta bien el peso. El contrachapado de encino es el ideal si buscas un material cuyo acabado sea muy atractivo. Este material hecho de madera de encino es el preferido para espacios interiores. Aunque es muy resistente, puede presentar cierta porosidad que lo hace vulnerable frente a la humedad si no recibe el tratamiento adecuado. El contrachapado de eucalipto presenta elevadas propiedades mecánicas, densidad y dureza, que alcanzan valores superiores que la mayoría de los tableros fabricados con maderas coníferas y frondosas. Son especialmente aptos para usos que requieran una elevada resistencia y rigidez,
siendo sus aplicaciones más importantes la fabricación de embalajes industriales, tabiques, encofrados, suelos y construcción naval. Sus propiedades y posibilidad de curvado también le abre importantes posibilidades de mercado en elementos de mobiliario y decoración. A excepción de la madera contrachapada especial, la mayoría de las maderas contrachapadas están disponibles en tableros de 3 capas, 5 capas o de varias capas. En el contrachapado de 3 capas, los grosores de las capas pueden ser idénticos, aunque en ocasiones, la capa del núcleo puede ser más grueso para mejorar el equilibrio del tablero. Normalmente se utiliza para aplicaciones como fondos de cajones y parte posterior de armarios, molduras y tapajuntas. El contrachapado de 5 capas es muy versátil, duradero y no se deforma fácilmente. La madera contrachapada de 5 capas es una buena opción para todo tipo de proyectos, como pisos, mejoras para el hogar y para la construcción de muebles. El contrachapado multicapa se refiere al contrachapado con 7 o más capas. Es más fuerte que el contrachapado de 3 capas o 5 capas, siendo el mejor para proyectos estructurales, mobiliarios y otras aplicaciones. Los grados se refieren a la calidad y apariencia de las capas del contrachapado. Existen 4 grados básicos, A, B, C y D. El grado A es el de mayor calidad donde las capas son excelentes y en consecuencia es el que tiene el precio más elevado. La madera contrachapada de grado A es lisa, libre de nudos y se puede pintar fácilmente. El grado B tiene una base firme y es ligeramente menos lisa que el contrachapado de grado A. Generalmente tiene defectos menores que pueden ser reparados. El grado C debe usarse cuando la apariencia no es importante. Las capas están sin lijar y con varios defectos menores. Los nudos, las divisiones y la decoloración pueden ser visibles. El grado D es similar al grado C, pero con nudos más grandes y defectos similares. Ocasionalmente, también puede encontrar 2 letras, como AC o BC. En este caso, la primera letra denota el grado de la capa frontal y el segundo es para la capa posterior. Son excelentes para proyectos donde solo se necesita un lado bueno, por ejemplo, los lados de la cómoda donde no necesariamente se verá el interior o piezas donde un lado estará contra una pared. Por último, también existe el grado X que se utiliza para indicar los contrachapados exteriores. Entonces, un contrachapado de grado C de X significaría que es de grado C en una capa, D en la otra, y la X nos indicaría que está diseñada para uso en exteriores. El contrachapado, además de ser una opción rentable, las muchas variedades demuestran que puede haber una opción menos costosa para necesidades específicas. Luego de haber aprendido las diferentes clasificaciones del contrachapado, ya podrás elegir el más adecuado para tu proyecto.